Muy buenas tardes, tengan estimados maestrantes. Les saluda con el gusto de siempre la doctora María Catalina Domínguez Nájera y es un placer para su servidora, a nombre de la Universidad José Vasconcelos, poder llevar a cabo la disertación de nuestra segunda sesión virtual de la materia que lleva por nombre Metodología de la Investigación Jurídica. Y en esta ocasión vamos a dar continuidad a los temas que de manera específica veníamos desarrollando en la sesión pasada, no sin antes darle la bienvenida al maestrante Antonio Pérez. Sea usted bienvenido. Me indica, por favor, si me ve y si me escucha de manera correcta para que luego entonces podamos dar inicio con la disertación de los temas inherentes al día de hoy. Bienvenido. Buenas tardes, maestra. Escuche fuerte y claro y se ve bien la imagen. Muchísimas gracias, compañero Antonio. Bueno, tal y como se los compartí a través de la liga, que ya pudieron ustedes visualizar porque se encuentra impactada, desde la semana pasada en nuestra sesión virtual abordábamos la metodología científica, hablábamos en qué consiste un método, cuáles son los métodos de investigación, hablábamos propiamente de la metodología y en ese sentido, al momento de estar desarrollando cada uno de los métodos de investigación, nos quedamos precisamente en el abordaje de los otros métodos validados y que forman parte dentro el método científico. Pero cuando hablamos dentro de los otros métodos, ustedes recordarán que indicábamos que estos se subdividen en cuatro, que es la dialéctica de Platón, la mayéutica de Sócrates, la lógica deductiva de Aristóteles y el método de René Descartes. Vamos a explicar en qué consiste cada uno de ellos. Cuando hablamos primeramente de la mayéutica de Sócrates, nos indica que es este método que consiste en realizar interrogantes o averiguar a través de preguntas, ¿verdad? De cuestionamientos, porque una respuesta, si tú empiezas a tratar de investigar o cuestionar el porqué de esa misma respuesta te lleva a otra interrogante y así sucesivamente. Entonces, Sócrates nos indica que tienes que llegar o realizar tantas y cuantas preguntas sean necesarias hasta que llegues a un punto que no quepa ninguna duda. Y es hasta ese momento cuando llegas a una verdad absoluta. Por eso, dentro de la mayéutica de Sócrates, hace que la definición primeramente dada a través ya sea de elementos vaya pasando por distintos servicios, por distintos mejoramientos, por extensiones o también por restricciones dentro de un mismo resultado hasta llegar a una verdad absoluta. Ahora bien, cuando hablamos de el siguiente método, que repito, entra dentro de los otros métodos de investigación, encontramos también aquel que se le conoce como la dialéctica de Platón. Al hablar de la dialéctica de Platón, recuerdan ustedes que en la clase pasada hablábamos específicamente del método de la dialéctica, que era esta confrontación de tesis con antítesis para llegar a un resultado. Y cuando hablamos, perdón, y cuando hablamos específicamente dentro de la dialéctica de Platón, nos indica que ésta se basa en dos principios fundamentales. ¿Cuáles son estos? Primero, en el principio de la intuición de ideas, es decir, todo aquello que tiene o que surge a partir de un cuestionamiento, de una cuestión pensada, ¿verdad? De un resultado inmediato, pero que este resultado no es absoluto, sino que tiene que pasar por un esfuerzo o un razonamiento crítico para luego entonces poder acreditar esta intuición de la idea. Aquí, si te das cuenta, cuando hablábamos de los métodos o de la clasificación de estos métodos, unifica el método intuitivo con qué, con ya sea el método científico, el método fenomenológico, el método científico, cualquier método que tú quieras, pero repito, que parte del método intuitivo porque es una respuesta inmediata ante un problema que se te plantea. Entonces, aquí estamos hablando como una respuesta inmediata, el método intuitivo, y luego entonces nos lleva al perfeccionamiento de ese conocimiento, entonces ya vamos con qué, con una justificación y nosotros si lo ejemplificamos, se me ocurre, en materia legal podemos indicar, ejemplo, si nosotros hablamos de un delito, no sé, se me ocurre, el delito de lesiones. Llega una persona e identifica porque te está viendo que tienes un hematoma. Entonces intuyo que fue violencia física o que fueron lesiones.
Pero al momento de que tú realizas esta narrativa, me informas que estos acontecimientos o que esta cuestión que tú estás observando no tiene absolutamente nada que ver con qué, con lo que tú viviste, porque quizás fue objeto de un golpe, pero producido por un accidente o producido, no lo sé, quizás por alguna otra cuestión, pero por elementos distintos a los que tú en este momento estás indicando o que quieres iniciar un proceso. Entonces vemos como el método intuitivo, que es aquello que tú únicamente a través de la observación o de la emisión de un resultado, tú vas perfeccionando. ¿Con qué? Con los demás elementos, ya sea que utilizando el estudio de la ciencia, que a través de interrogantes o que mediante un orden sistemático tú empieces a recabar información y que desacredites tu información primaria o tu hipótesis primaria. O por el contrario, quizás la respuesta inmediata que tú indicaste, en efecto, cuando tú ya recabaste estos elementos, coincides en que son aquellos que se ajustan o que encuadran en lo que tú en un principio manifestabas, pero por ello se dice que esta dialéctica es aquella que se basa en dos principios. El primero de ellos es cuando emites un criterio o una respuesta inmediata. Luego entonces un segundo principio que es aquel cuando tú ya validas a través del esfuerzo razonamiento crítico para acreditar o para desacreditar esta hipótesis primaria. Pero también dentro de la dialéctica de Platón vemos que ésta se sustenta en el diálogo y también en el intercambio de afirmaciones y negaciones, es decir, todo aquello que puede ser validado o todo aquello que mediante elementos o medios probatorios desacreditas, por eso son negativas. Y en ese tenor también nos dice que por ello se llama dialéctica, porque es una confrontación entre dos posturas que te van a llevar a un mismo resultado. Por consiguiente, dentro de estos otros métodos, que es la clasificación, encontramos a la lógica deductiva de Aristóteles. Cuando hablamos de la lógica deductiva de Aristóteles, es aquella que nos indica que obtiene un conocimiento por medio de sus causas, es decir, por la utilización tanto del método inductivo como también del método deductivo. Cuando hablamos del método inductivo, recuerden ustedes que era tanto el método inductivo como deductivo, primero, es del conocimiento particular hasta llegar a conocimientos generales. Y cuando hablamos del conocimiento deductivo, de lo general a lo particular, por eso es una lógica deductiva, porque empieza a analizar todos los elementos, ya sea del todo, desmembrándolo en cada una de sus especies para poder llegar al resultado, o por el contrario, analizando estas particularidades para llegar a un conocimiento general. Como por ejemplo, si yo te hablo de que viene un cliente y que requiere la prestación de tus servicios, entonces el cliente empieza a hacerte una narrativa de los hechos que están motivando o que requieren una prestación de servicios. Pero el cliente, como no es perito en la materia, no es abogado, empieza únicamente a narrarte los hechos y tú de manera inmediata empiezas primeramente a acreditar si es una cuestión que deba proceder conforme a derecho. Luego entonces empiezas a identificar la vía, si es un despido injustificado o si es una cuestión de violación a un derecho, si se puede proceder en la vía penal, en la vía civil, en la vía laboral, en la vía mercantil. ¿Cuál es la vía? ¿Cómo lo voy a integrar? ¿Qué elementos necesito? ¿Con qué medios probatorios voy a justificar? ¿Qué artículos son aplicables específicamente en el asunto, ¿no? Entonces, de conocimientos particulares, tú te estás yendo a qué cosa? A tus instrumentos generales. ¿Por qué generales? Porque el derecho es un mundo, ¿verdad? Tú tienes que identificar dentro del bagaje de normas jurídicas cuáles son aquellas que de manera literal se van a aplicar al caso concreto. Por eso vamos de menos a más y cuando ya tienes específicamente la rama del derecho, ahora a contrario sensu, de más a menos hasta ver todo aquello que se encuadra dentro de los elementos que te están sometiendo a consideración. Por ello, cuando nosotros, repito, estamos hablando dentro de la lógica deductiva de Aristóteles, repito, es aquella que obtiene un conocimiento por medio de sus causas, utilizando tanto el método inductivo como también el método deductivo.
De igual forma, al hablar de la lógica deductiva de Aristóteles, nos indica que es la aplicación de las leyes del pensamiento, pero también de una forma racional y por tanto nos va a permitir tratar una posición o una conceptualización o un panorama, pero también desde los múltiples puntos de vista para analizarlo de manera individual y también para analizarlo en todos sus componentes y que con independencia de la forma en la que tú los estudies, te tienen que llevar a un mismo resultado. Y por último, dentro de estos otros métodos de investigación, vamos a encontrar el método de René Descartes. Cuando hablemos del método de René Descartes, de manera inmediata debe de venir a nuestra mente la interrogante, ¿no? La duda. ¿Por qué? Porque René Descartes nos dice, trata de hallar un camino exento de todo engaño posible. Por ello, duda de todo lo presente, aun cuando eso mismo haya dado o haya detonado o haya dado un resultado seguro. Aquí, si te das cuenta, este método de René Descartes va de la mano con la mayéutica de Sócrates, porque te están indicando que para poder llegar a un resultado absoluto o un resultado confiable, verdadero, certero, primero tienes que despejar o discernir todas aquellas dudas posibles. Si algo, por ejemplo, aquí, esto, yo te puedo decir qué es esto, ¿no? Me dices es un teléfono, pero duda, identifica si realmente los elementos para poder considerar o acreditar que es un teléfono son, realiza llamadas telefónicas, envía mensajes de texto, te sirve para esto y el otro. Lo mismo cuando hablamos de un delito. ¿Por qué ustedes creen que cuando se integra una carpeta de investigación se puede iniciar por un delito, pero si dentro de las etapas procesales vemos que puede detonar o puede recategorizarse el delito, es decir, puede tener otro tipo o puede ser de haber detonado en otro tipo penal, precisamente porque los elementos al momento de estarse desarrollando indicaron que hay otras variables o que existen otro tipo de circunstancias que van a recategorizarlo. Entonces, lo mismo lo que nos dice René Descartes, duda. ¿Por qué? Porque si identificas esto, pero surgen estas otras cuestiones, vuelve a plantearte y replantearte, valida esa información. Si con la nueva información que tú ya diste por sentada no cabe ninguna otra interrogante, entonces hablas de una verdad absoluta. Si por el contrario de esa respuesta, al momento de plantearte otro interrogante, te vuelve a quedar otra duda, entonces tienes que continuar con tantas y cuantas preguntas sean necesarias hasta llegar a una respuesta específica o particular. Sin embargo, cuando nosotros hablamos del método de René Descartes, para que pueda validar un resultado, se rige por reglas de aplicación. ¿Cuáles son estas reglas? Bueno, primero encontramos a la regla de la evidencia. Segundo, encontramos a la regla del análisis. Tercero, encontramos a la regla de síntesis. Y cuarto, encontramos a la regla de control. Vamos a ir indicando en qué consiste cada una de ellas. Primero, cuando nosotros hablamos dentro de la regla de la evidencia, nos indica que no se debe recibir jamás una cosa como cierta si no se conoce evidentemente como tal. Es decir, si nosotros lo materializamos en materia legal, por ejemplo, cuando hablamos de una testimonial, no únicamente la autoridad puede manifestar o dar por sentado que los hechos les consta a los testigos por su dicho, porque puede ser que dentro de las interrogantes el testigo haya manifestado que le dijeron, que lo escucharon, ¿verdad? Entonces, estos son testigos aleccionados y por ello viene esta objeción, ¿verdad? Lo que se le conoce como la tacha de testigos y es una facultad que se le encuentra otorgada a la parte contraria para que pueda argumentarlo, ya sea de manera directa en el momento del desarrollo, del desahogo de este medio probatorio o también dentro de la etapa de alegatos. Sin embargo, también la autoridad tiene esta facultad en el supuesto de que los abogados de las partes no lo hayan establecido, también de manera personalísima lo puede hacer la autoridad o lo debe hacer para evitar que esta información vertida por este testigo
pueda incidir o que gracias a ella el juez al finalizar se incline por alguna de las partes. Por ello, repito, aquí cuando nosotros aplicamos dentro de esta regla de la evidencia, nos indica, no debemos únicamente recibir una cosa como cierta mientras no tengamos la evidencia, la certeza o la comprobación que realmente estamos hablando específicamente de lo que nosotros percibimos. Después, existe otra regla que es la regla del análisis. Cuando nosotros hablamos de la regla del análisis, nos indica René Descartes que se debe dividir cada una de las dificultades en tantas o entre tantas como se requiera para su mejor resolución. Por ello, al momento de hablar de manera genérica del método de René Descartes, les decía que trata el todo de descomponerlo o de todas las interrogantes que existen, dar todas estas respuestas posibles. Por ello nos indica, se tiene que desarrollar o desahogar o despejar todas aquellas dudas para que al momento de llegar a un solo resultado, este no sea sujeto de ningún cuestionamiento. Por ello, se debe dividir en tantas y cuantas partes sean necesarias para que dentro del análisis de cada una de ellas lleguemos hacia un mismo objetivo. Posteriormente, encontramos a otra regla que es la que se le conoce como la regla de la síntesis. Cuando nosotros hablamos específicamente dentro del apartado de la regla de la síntesis, nos dice que debemos de llevar un orden. Este orden primero parte de los pensamientos, comenzando por objetos más sencillos, es decir, aquellos que son más fáciles de conocer, para luego entonces ir subiendo poco a poco al conocimiento de lo compuesto o considerado como conocimiento complejo. Si nosotros dentro de la regla de la síntesis lo utilizamos en nuestra praxis como abogados, ¿qué podemos hacer? Bueno, sencillo, regla de la síntesis. Todos los elementos que las partes nos están otorgando mediante la narrativa de hechos, nosotros empezamos a establecer cuáles van a ser sus justificantes. Primero, validaciones mediante la aplicación de la norma jurídica, es decir, qué instrumentos jurídicos normativos nacionales o internacionales, como jurisprudencias, como la propia Constitución, un código civil, un código penal, tratados internacionales, no lo sé, todo aquello que pueda soportar o fundar estas causas que en su momento son violatorias a derechos humanos y que por tanto requerimos de la intervención del órgano jurisdiccional para que sea este quien conozca y resuelva. Entonces son conocimientos relativamente sencillos porque son aquellos que nosotros, como los utilizamos en nuestra vida diaria, en la práctica profesional, pues tenemos como esta mayor forma de o habilidad de poder invocarlos, ¿no? De poder conocer, este precepto se va a aplicar en esto y por esto. Sin embargo, nos indica que debemos ir subiendo de tono, es decir, cuando haya, se me ocurre, algún medio probatorio con el que nosotros no podamos obtener una respuesta de manera pronta o inmediata, pues entonces vamos a requerir una pericial, ¿verdad? Que venga un perito que específicamente se sirva a aplicar lo que a su consideración o lo que a su estudio de la ciencia necesite para que luego entonces valide lo que yo estoy indicando, ¿no? Se me ocurre, si hablamos de una violación, pues entonces se tuvo cópula y yo no puedo acreditar que el líquido seminal corresponde a Carlos N, ¿verdad? Pero sí cuando yo solicite esta prueba, obviamente mediante los estudios específicos acreditarán si existe o no una relación o un porcentaje, o en este caso, si corresponden a Juan N, ¿no? Lo mismo si nosotros lo utilizamos en cualquier otra ejemplificación, pero hablamos, repito, de la regla de la síntesis, porque vamos desde conocimientos sencillos hasta conocimientos complejos. Por consiguiente, el método de René Descartes también nos indica que existe otra regla, que es la que se conoce como la regla de control. Cuando hablamos de la regla de control, también nos indica que debe de hacerse en todas las partes desmembramientos tan complejos y revisiones tan generales que se esté seguro sin que pueda omitirse nada. Si te das cuenta, esta regla de control va muy de la mano con la regla del análisis, porque también te indica que debes desmembrar o que debes dividir o que debes analizar cada una de las partes que integran el conocimiento o que integran los elementos, la forma de llegar al resultado para que luego entonces, una vez que hayas realizado todas aquellas
precisiones específicas o todas aquellas validaciones puntuales, repito, todos estos resultados se vayan enfocando hacia un mismo fin o todas estas posibles respuestas te lleven hacia un mismo resultado. Sin embargo, recordarás que al momento de hablar de los métodos de investigación, yo les decía que el método por excelencia es el que se conoce como el método científico. ¿Por qué? Porque recordemos, si bien es cierto, el método científico se relaciona con todos los métodos y se relaciona con todas las técnicas posibles, pero también las técnicas los métodos y las técnicas en lo individual necesitan para una justificación puntual un método científico porque es aquel que mediante el uso de la ciencia valida o desacredita una información y que el margen de error es mínimo o nulo. Por tanto, el método científico lo dejamos ahorita en lo último porque es mucho más extenso en cuanto a su conceptualización o en cuanto a los elementos que lo integran. Primero, cuando nosotros hablamos del método científico, es importante que nosotros conozcamos o identifiquemos que existen fases. ¿Cuáles son estas fases? Primero, vemos que el método científico se sustenta primero en la hipótesis, es decir, en la duda o una respuesta inmediata. Esta respuesta puede ser validada, es decir, puede ser correcta o puede ser incorrecta, pero no va a justificarse porque otra persona te lo asegure o bien otorgue elementos negativos, sino más bien debe haber una confirmación o una negativa, pero en base a la utilización de elementos probados científicamente hablando, para que ahora sí ya tengas bases sólidas que justifiquen o que desacrediten tu hipótesis primaria. Por ejemplo, cuando hablamos de esto, dentro del método científico decíamos, se basa principalmente en la hipótesis y luego entonces su comprobación. Por ello, este método científico se considera como un proceso sistemático y como un proceso razonado que el investigador de la ciencia sigue para la obtención de una verdad, pero que esta verdad ahora ya se eleva a rango científico. Dentro de estas fases o etapas del conocimiento o del método científico, existen diferentes autores que le validan o que te indican diferentes elementos para poder comprobarlas. Por ejemplo, el autor Felipe Párdinas nos indica que las fases o etapas del método científico son cinco. José Luis López Cano nos indica que las fases o etapas del método científico son cuatro, pero Gutiérrez Aragón nos indica que los métodos o las fases o etapas del método científico son seis. Vamos a indicar cuáles son de manera puntual las que hacen referencia a cada uno de estos autores. Primero, partimos específicamente cuando nosotros estamos hablando primero del autor que que lleva por nombre Felipe Párdinas, que es el que nos indica que el método científico se integra por cinco etapas. Primero, nos indica que todo parte a través de la observación, ya que la observación es aquella vía o aquella forma en donde el individuo empieza a obtener un cúmulo de conocimiento, pero a partir de este desarrollo visual, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo decir, es que quizás los compañeros maestrantes ahorita nada más me habilitaron la sesión, pero no me están poniendo atención. Ah, ¿por qué? Porque es una respuesta inmediata porque quizás tienen bloqueada su cámara, pero quizás están en un horario de trabajo y no les es permitido habilitarla, pero eso no significa que no me estén prestando atención. Pero repito, la propia observación nos arroja un resultado. En el momento que yo ya les pregunto y ustedes me dan una información, compruebo lo que les estoy indicando o desacredito, pero repito, se dan cuenta cómo el primer elemento que según hace referencia Felipe Párdinas es precisamente la observación de fenómenos. Como segunda fase, Felipe Párdinas nos indica que es la formulación de un problema. Ante la observación de fenómenos, empiezo a identificar las posibles detonantes de problemas. Por ejemplo, si nosotros hablamos, se me ocurre en materia de derecho y retomamos el delito, no sé, de violencia familiar. Dentro de la violencia familiar es violencia familiar específicamente la psicológica. Ah, ok. Entonces,
La cuestión de la observación, quizás al momento de que yo levanto la voz, veo que hay como un rechazo, como un temor a. Es lo que yo estoy viendo por la cuestión de fenómenos, la observación de fenómenos. Ni siquiera he preguntado absolutamente nada, simplemente por el comportamiento que ha tenido una persona, yo empiezo a obtener una información. Después, empiezo a formular una hipótesis. Pienso, posiblemente es por la pareja o es por el padre de familia, o es, no sé, X o Y, pero empiezo a identificar problemas, problemas que quizás fueron detonados por otra condicionante que fue el alcoholismo, por el desempleo, por la falta de oportunidades, porque no hay un recurso para satisfacer las necesidades básicas como es el alimento, no lo sé. Estoy formulando, estoy llegando a la segunda etapa que me dice Felipe Párdinas, que es la formulación de problemas ante la observación de fenómenos. Repito, ni siquiera estoy obteniendo información certera de las personas que me la van a proporcionar. Únicamente a partir de la observación empiezo a formular problemas o preguntas. Después, ya que identifiqué, según mi criterio, las hipótesis o los problemas, perdón, ahora formulo mi tercer fase, que son las hipótesis. Los posibles resultados o las posibles vías de solución que según yo voy a otorgar en base a los problemas que ya me planteé. Como siguiente elemento, nos indica que es el diseño de la prueba o comprobación de la hipótesis. Ahora sí, cuando yo ya empiezo a recabar información, a justificarlo, a obtener elementos probatorios, entonces con ese diseño de pruebas, repito, identificación de elementos que me van a llevar a una comprobación de las hipótesis, ya sea para afirmarlas o para negarlas. De esto llego a las conclusiones o presentaciones de resultados. Es correcto, ¿verdad? Es víctima pasiva de violencia porque si bien es cierto, el niño de manera inmediata no recibe estas agresiones, pero si se percata que papá realiza esto y esto y esto en contra de mamá y esto está generando esto y esto y esto y esto y esto en el menor. Pero eso lo obtuve ¿por qué? Porque solicité una pericial, le realizaron una valoración psicológica, le hicieron este y este y este test o este y este y este medio de prueba, esto lo validó esto y esto y esto y arrojó este y este resultado, ¿verdad? Entonces, vemos que aquí ya estamos llegando a resultados que validan o que desacreditan mis hipótesis. Y por último, ya nos indica que estos resultados llegan a lo que se conoce como un conocimiento científico mediante la aplicación del método científico, porque utilicé los estudios de la ciencia que acredita la cuestión de la pericial en psicología y que valida la información que yo estoy teniendo de mi primer contacto, que es ya sea papá, mamá o el niño. Estos elementos son las fases o las etapas del método científico según el posicionamiento de Felipe Párdinas. Pero les decía que también hay otro autor que es José Luis López Cano, quien nos indica que el método científico pasa por 4 fases. Aquí nos está quitando una de las que nos decía Felipe Párdinas. Y José Luis López Cano, dentro de estas 4 fases o etapas, nos indica que la primera es el planteamiento del problema. Te das cuenta que ya no parte de la observación, sino de manera inmediata de todas aquellas causales que están precisamente demandando un estado de necesidad de poder suplir o de poder solventar y que son precisamente los problemas. De estos problemas empiezas con la segunda etapa, que es la formulación de hipótesis. Cómo tú vas a poder trabajar o vas a poder combatir o vas a poder justificar o vas a poder reclamar o exigir la protección del Estado porque existen estos y estos y estos y estos y estos vicios o estos y estos y estos vacíos. Por eso existe la formulación de hipótesis. Después, mediante el tercer elemento, viene la comprobación de hipótesis, en el mismo sentido que el anterior. Nos indica que van a ser ahora aquellos medios probatorios con los cuales tú vas a comprobar, vas a fundar o vas a desacreditar las hipótesis que en un principio tú habías planteado. Y por último, llegas a constituciones de leyes, a teorías y a modelos, que es el cuarto elemento de José Luis López Cano. Cuando nos indica la constitución de leyes es a través de qué instrumentos jurídicos normativos vas a fundar tu dicho. También cuando te habla de las teorías y de los modelos,
son porque quizás tú puedas utilizar un derecho comparado o puedas requerir, se me ocurre, cuando no tienes una total convicción para pronunciarte, hablo de la autoridad, en base a emitir un fallo porque hay alguna duda, pues entonces puedes requerir a tu homólogo que te indique en un caso similar cuál fue el elemento que detonó que tuviera una convicción plena, ¿verdad? Entonces, aquí puede ser justificable por teorías, por modelos, etcétera, pero que también se aplican dentro de la praxis para llegar a verdades absolutas. Y por último, encontramos a Gutiérrez Aragón. Gutiérrez Aragón nos indica que dentro del método científico, también al momento de hablar de estas fases o de estas etapas, estas hacen referencia de manera puntual a 6 elementos. ¿Cuáles son estos? Aquí Gutiérrez Aragón retoma lo que nos dijo Felipe Párdinas porque valida el posicionamiento de la observación, ya que nos indica que el primer filtro o el primer canal donde el ser humano obtiene una información es precisamente a partir de la observación. Posteriormente viene el planteamiento del problema, que repito, es lo que de manera pues específica o puntual nos citaba Felipe Párdinas, ¿verdad? Después viene las hipótesis, el diseño de la prueba, la relación del diseño de la prueba y el estudio de teorías y conocimientos relacionados al tema para que luego entonces ya se valide o se aplique el método científico y se autentifique precisamente su veracidad o su importancia dentro de un conocimiento, repito, elevado a rango científico. Ahora bien, cuando hablamos, ya terminamos lo que es el método y los métodos en cuanto a su clasificación. Ahora vamos a entrar precisamente dentro de la metodología de la investigación jurídica. Y para ello, vemos que primeramente dentro de la unidad nos hace referencia a qué es la metodología del derecho, nos hace referencia también a la clasificación de la metodología del derecho y por ello, primeramente vamos a abordar a la metodología del derecho como aquella parte lógica que tiene por objeto de estudio los métodos de la ciencia jurídica que son aplicables específicamente dentro del campo del derecho. Y esto dentro de un contexto de la teleología y también de la axiología jurídica. Cuando hablamos primeramente de la teleología y de la axiología jurídica, es aquella que se va a abocar al estudio de los fines o de los propósitos, que en el caso del derecho es llegar a causas justas, pero también es aquella en donde el derecho se encuentra con las interrogantes de poder llegar a verdades absolutas, ¿no? Dentro de estas verdades absolutas, vemos que específicamente aquí es en donde empieza la utilización de elementos, como por ejemplo la metodología, la unificación de métodos y técnicas para llegar a esas causas justas, a esas verdades absolutas, a esos juicios específicos, a esa protección de derechos humanos. Por ello, la metodología del derecho nos indica que se basa en 2 elementos importantes, que son la parte de la lógica, el primer elemento, y el segundo elemento, que son la utilización de sus métodos y sus técnicas. Ahora bien, una vez que nosotros ya conocemos los alcances de la metodología del derecho, es importante que nosotros también identifiquemos que existe una clasificación de la metodología del derecho. Así como existe una clasificación de los métodos que ya abordamos, existe también una clasificación de la metodología del derecho. ¿Cuál es esta clasificación de la metodología del derecho? Primero, tenemos la primera clasificación que es la metodología doctrinal. Segundo, tenemos a la metodología legislativa. Tercero, tenemos a la metodología procesal. Cuarto, tenemos a la metodología para la ejecución de disposiciones jurídicas. Quinto, tenemos a la metodología jurisprudencial. Sexto, tenemos a la metodología informática y séptimo, tenemos a la metodología docente. Vamos a indicar en qué consiste cada uno de estos. Cuando nosotros hablamos primeramente dentro de la metodología en su clasificación doctrinal, tenemos que identificar que esta a su vez se clasifica en 3 elementos primarios.
¿Cuáles son estos elementos? Primero, se dice que la metodología doctrinal primeramente parte de la creación y también de la reelaboración de contenidos y principios del derecho. Por ello es una doctrina, porque es aquella que se va actualizando dependiendo de las necesidades sociales, pero también que es importante que nosotros identifiquemos o tengamos este bagaje de información porque el derecho al ser evolutivo y precisamente al adecuarse a las necesidades sociales o también a la propia evolución del ser humano, pues en ese mismo sentido se van creando las normas, pero también se empiezan a crear estas validaciones doctrinales o justificaciones a través de diferentes obras que los doctrinarios realizan. Entonces, por ello nos indica que es la creación cuando existen detonantes que hacen necesario que se regule o que se legisle en base a determinados temas, o reelaboración cuando son objeto de algún cambio. Esto, repito, tanto de contenidos como también de principios del derecho. Como segundo elemento, nos indica que la metodología doctrinal tiene por objeto cultivar el derecho para la creación y también para la reelaboración de los principios generales del derecho, que sabemos que son estos enunciados que de manera literal no se encuentran comprendidos dentro de la norma, pero que también son importantes porque dentro de ella encierran verdades y que se toman en consideración por las autoridades para poder aplicarlos en la resolución de conflictos. Y también como tercer elemento dentro de la metodología doctrinal nos indica que para elaborar de manera correcta una metodología doctrinal se necesita la aplicación de determinados métodos. Dentro de estos métodos se encuentra primeramente el método científico, porque para que tú puedas realizar una obra, ¿verdad? Tienes que fundar o versar tu información en acontecimientos probados, ¿verdad? No puedes elaborar una obra sobre supuestos. Tiene que ser algo que ya haya pasado por un proceso de validación mediante los estudios de la ciencia. Por ello, el primer método es el método científico. Luego, entonces, existe una vinculación con el método dialéctico, el método sistemático, el método intuitivo, el método discursivo y el método histórico. Ahora bien, por lo que respecta a la siguiente clasificación, que es la metodología legislativa. Cuando hablamos específicamente dentro de la metodología legislativa, nos indica que es precisamente aquella que se aplica para poder crear la norma jurídica, ya sea para crear, para reformar, para derogar o para abrogar una ley o una norma, pues precisamente tiene que pasar por un proceso de justificación, ¿verdad? Que es la exposición de motivos o de informar a la Cámara, ya sea de diputados o de senadores, el por qué existe un estado de necesidad y cuáles son estas circunstancias que lo están demandando. Dentro de la metodología legislativa se dice que es esta creación y modificación de las normas jurídicas. Por ello decimos que ya sea para crear, para reformar, para derogar o para abrogar las leyes. Dentro de estas creaciones o modificaciones de normas, estas también pasan por diferentes métodos. Primero, por un método histórico, porque tiene que haber un antes, un durante y un después, circunstancias. Si hablamos de una derogación, el por qué en su momento fue aplicable, pero porque hoy en día estas circunstancias actuales, reales y ya no necesitan esta aplicación y por tanto son obsoletas, entonces que se abrogue. Por el contrario, ¿por qué se van a reformar? Porque si bien es cierto, estas leyes tuvieron una aplicación, tuvieron este impacto social, pero estas circunstancias ya cambiaron. Entonces no podemos seguir aplicándolas porque precisamente por ello no tienen el impacto que se desean. Entonces, por esa misma razón es que esto se tiene que cambiar adecuándose a estas necesidades y luego entonces esto sí tiene que quedar. Por ello estamos reformando. Cuando hablamos de una abrogación, ya lo indicamos, una derogación o una creación de ley, pero repito, pasa primeramente por el método histórico. Después pasa por el método científico, la comprobación o justificación a partir de los estudios de la ciencia del por qué este tipo de circunstancias. Y por último, mediante el método dialéctico, que es la confrontación de un postulado con otro hasta llegar a una verdad absoluta. Y dentro de esta metodología legislativa
pues vemos que también se puede enfrentar a determinadas problemáticas, como por ejemplo, cuando ésta se aleja de los valores y de los contenidos del derecho, pues simple y sencillamente no se pueden aplicar porque recordemos que el fin último del derecho es garantizar o ponderar la paz social y que luego entonces exista una igualdad de derechos entre las partes, que estos no sean violatorios a las normas o las buenas costumbres también, porque recordemos que en ese mismo sentido se va a ponderar por un equilibrio social. Por consiguiente, nos vamos a la siguiente clasificación, que es propiamente la metodología procesal. Como su nombre lo dice, es aquella que se aplica dentro de un proceso. Entonces, esta metodología procesal a su vez se subdivide en dos o consta de dos apartados. ¿Cuáles son estos? Primero, la metodología para la interpretación del derecho, que es la que se le conoce como la hermenéutica jurídica. Y también, cuando hablamos de la metodología procesal, dentro de esta segunda clasificación, es la metodología para la aplicación del derecho. Cuando nosotros ya vamos a aplicar esta metodología, la unificación de métodos y técnicas, específicamente para invocar dentro de esta norma cómo se aplica a este caso en específico. Pero cuando hablamos del primero, que es dentro de la hermenéutica jurídica, esta a su vez se subdivide en dos, que es la hermenéutica jurídica por su forma y la hermenéutica jurídica, que es la interpretación del derecho por las características de su intérprete. Cuando hablamos dentro de la metodología procesal para la aplicación de las normas jurídicas a casos concretos, es lo que nosotros reconocemos como la interpretación y la complementación, pero también dentro de esta metodología procesal comprende todos los métodos y todas las técnicas posibles, porque recordemos, cada caso es distinto. Entonces no podemos unificar que todos los métodos, perdón, que todos los juicios al momento de estar desarrollando cada una de las etapas procesales tienes que utilizar el método dialéctico, el método exegético, el método comparativo. No, la propia naturaleza del caso te va a ir indicando qué método es el idóneo y qué técnica es la precisa para validación o para llegar al resultado que tú deseas. Ahora bien, dentro de esta metodología procesal, recuerdan ustedes que les decía que se clasifica en dos y que la primera era la metodología para la interpretación del derecho dentro de la nominación de hermenéutica jurídica. Esta decíamos que se subdivide en dos, que es por su forma y por las características de su intérprete. Cuando hablamos por su forma es cuando nos indica que se debe interpretar todos aquellos textos jurídicos, como normas jurídicas, como jurisprudencias, como la propia doctrina, y que dentro de su forma a su vez se subdivide en dos, que es la interpretación literal y que también encontramos la interpretación en conjunto. Ahora vamos a explicar más adelante en qué consiste cada una de ellas. Pero también existe dentro de esta metodología para la interpretación del derecho, denominada como hermenéutica jurídica, el posicionamiento por las características de su intérprete y este a su vez se subdivide en cuatro, que son la interpretación privada, la interpretación jurisdiccional, la interpretación administrativa y la interpretación legislativa. Vamos a indicar en qué consiste cada una de ellas. Cuando hablamos dentro de la interpretación de la hermenéutica jurídica por su forma, recuerdan que hablábamos de la primera, que es la interpretación literal. Cuando hablamos de la interpretación literal, es la que permite establecer el o los alcances de la ley, ¿verdad? Pero haciendo uso de las propias palabras que dentro de la misma normativa se comprenden. Por ello hablamos de una interpretación literal, es únicamente en base a lo que de manera explícita se encuentra descrito dentro de la norma. No podemos nosotros invocar absolutamente nada, ya que tenemos que restringirnos a la literalidad de lo que el legislador establece dentro del instrumento jurídico normativo. Ahora bien, cuando hablamos de la interpretación en conjunto, es cuando una norma está integrada por un articulado que en conjunto dan sentido a la misma. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de una norma o leemos un artículo, pero no presenta lagunas jurídicas, entonces nosotros podemos complementarla con una jurisprudencia y vemos que en su conjunto ya robustece la idea del legislador para luego entonces aplicarla en un asunto en específico. Por ello estamos interpretando pero en su conjunto. Ahora bien,
Cuando hablábamos dentro de la metodología para la interpretación del derecho, dentro de la hermenéutica jurídica, dentro de la segunda clasificación, que hablábamos por las características de su intérprete, recuerdan que la primera de ellas era la interpretación privada. Bueno, pues cuando hablamos dentro de la interpretación privada, es lo que hacen los sujetos jurídicos privados, por ejemplo, el sector general o el sector común, que es aquella que llevan a cabo los ciudadanos a los que va dirigido la norma. Por ejemplo, cuando nosotros vemos que se crea la norma jurídica, pues en teoría debería ser de manera con un vocabulario para que cualquier persona, no precisamente abogados, pudieran al momento de darle lectura, pues entenderle, ¿verdad? Por ejemplo, la Constitución. Si viene Juanito Pérez González, ¿verdad? Y no es abogado, pero quiere saber del artículo primero al 29, porque habla de los derechos humanos, ¿cuáles son estos derechos? Bueno, pues entonces la ley debe ser tan clara, pero tan sencilla para que cualquier persona que le dé lectura entienda el contenido de la norma. Por ello se dice que la interpretación privada es la que hacen los sujetos privados, por ejemplo, el sector general o común, que es cualquier persona que da lectura a una ley para que ésta sea entendible. Pero también existe dentro de la interpretación privada aquella que va dirigida al sector especial o doctrinal y es aquella que realizan los expertos del derecho, que son aquellos que interpretan la norma. Por ejemplo, nosotros, que ya somos peritos en la materia, lo que realizan los legisladores, las autoridades jurisdiccionales, etcétera, ¿no? Porque conocen el derecho, conocen los alcances, no nada más van a interpretar lo que de manera literal se contempla dentro de la norma, sino también los alcances de la norma, ¿verdad? Ahora bien, otra interpretación que entra dentro por las características de su intérprete es la interpretación jurisdiccional. Cuando nosotros hacemos referencia a la interpretación jurisdiccional, es aquella actividad que llevan a cabo los jueces y que consiste en determinar el sentido, pero también el alcance de las normas jurídicas que ahora van a aplicar en un caso en específico. Por ello es interpretación doctrinal, todo aquello que a consideración de la autoridad va a ser importante al momento de emitir un pronunciamiento y que por ello tiene que ser apegado a derecho. También existe lo que se conoce como una interpretación administrativa. Cuando hablamos de la interpretación administrativa, esta se define por la exclusión, es decir, tanto aquella que no contempla ni la legislativa ni la jurisdiccional, por ello simplemente entra dentro de la nominación administrativa. Cuando hablamos de la interpretación legislativa, se dice que es la definición de la norma, pero que se encuentra comprendida dentro de la misma norma. Por ello, no da cabida o no faculta a que podamos invocar algo externo. Es la que propiamente lleva a cabo los legisladores, ya sea para crear, para conocer o para realizar o para, en este caso, crear, reformar, modificar o abrogar una ley. Ahora bien, dentro de la metodología para la interpretación del derecho, esta utiliza determinados métodos. ¿Cuáles son estos? El método deductivo, el método sistemático, el método histórico y el método exegético. Cuando hablamos del método exegético, es el método que sigue al orden de las leyes primitivas. Dentro de la segunda clasificación, recuerdan que era el método para la aplicación del derecho a casos concretos. Dentro de este se emplea para la interpretación y también para la complementación de las normas jurídicas. Este método para la aplicación del derecho a casos concretos se justifica a partir de tres métodos específicos. Primero, mediante la aplicación del método deductivo. Segundo, mediante la aplicación del método científico. Y tercero, mediante la aplicación del método sistemático. Ahora bien, cuando hablamos de la siguiente, que es la metodología para la ejecución de las disposiciones jurídicas, dentro de este método, dentro de esta metodología, destaca primero los problemas y las variables que se presentan en la ejecución de las normas jurídicas y luego entonces su aplicación dentro del contexto social. Por ello son para la ejecución de las disposiciones jurídicas. Dentro del método que se aplica es el método sociológico o también el método histórico. Por consiguiente, encontramos a la metodología jurisprudencial.
Esta metodología jurisprudencial es aquella que se aplica para la creación y también para la modificación de las jurisprudencias. Por ello, se dice que son instrumentos cuando dentro de los procesos de aplicación de una ley se generan o se pueden presentar problemas de interpretación y de complementación que obligan en ese momento al órgano jurisdiccional autorizado, ya sea a emitir criterios, ya sea a emitir tesis o a emitir jurisprudencias que son consideradas como obligatorias. Ahora bien, dentro de esta metodología jurisprudencial también reconoce determinados métodos para validarlo, que son el método científico, el método dialéctico y el método sistemático. Por consiguiente, encontramos a la metodología informática. La metodología informática es para la información y divulgación del derecho. Y dentro de esta metodología informática también se justifica mediante la aplicación de métodos que son el método sistemático, el método científico y el método dialéctico. Y por último, encontramos a la metodología docente. Cuando hablamos de la metodología docente, es aquella que utiliza o que se utiliza para la enseñanza-aprendizaje del derecho y que por ello pueden converger mediante la aplicación o utilización de todos los métodos posibles porque va a depender de las necesidades que tu población objetivo, en este caso, que tus alumnos estén demandando y en base a ello también mediante los elementos que vas a utilizar para poder transmitir la información. También va a depender muchísimo del tipo de materia que tú estés desarrollando, si es una materia eminentemente teórica o si es una materia práctica, para que en ese sentido pues identifiques cuáles son los métodos aplicables y los métodos adecuados para que luego entonces el proceso de enseñanza-aprendizaje sea el idóneo, ¿verdad? Se lleguen a los resultados generales o a la obtención de la información de manera total. Bueno, estimados maestrantes, me indica la plataforma que ya hemos culminado con nuestra sesión virtual. Me gustaría escuchar al compañero Antonio. Hace rato se conectó el otro compañero, pero quizás por problemas de internet se tuvo que desconectar, pero no hay ningún inconveniente. Recordemos que esta sesión virtual está siendo grabada para que en el momento que me la compartan, con mucho gusto se las impacto en plataforma. Sin embargo, me gustaría escucharte, Antonio, algún comentario, alguna situación que desees manejar en razón a los temas que se han desarrollado. Con muchísimo gusto te escuchamos. Adelante, por favor. Buenas tardes, maestra. De los temas que hemos visto hasta ahorita, no tengo ninguna duda. Igual de los temas que se vio en la sesión anterior, ya de manera personal lo voy a volver a leer, los temas, porque igual, se me complicó la semana pasada. Perfecto. ¿Se te complicó en el sentido de estar presente en la sesión o se te complicó en razón a los temas que se desarrollaron? No, en estar en la sesión. Ah, perfecto. Sí, no te preocupes, Antonio. Entiendo que en ocasiones, por diferentes circunstancias, ya sea de trabajo o algunas de otros tipos, pues se nos es imposible estar presentes. Por ello mismo, grabamos la sesión para que yo también se las comparta y ahora sí, en el momento que ustedes tengan esta oportunidad, ya la puedan ver con toda la tranquilidad del mundo y con ello, pues no se vea, pues entorpecido su proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sale? Bueno, Antonio, ha sido un gusto haber coincidido contigo. Me despido en esta ocasión porque con esta sesión estamos culminando las dos sesiones que forman parte de nuestra materia. Sin embargo, recordar que tienen como fecha límite hasta el próximo sábado 29 de marzo para que quienes no hayan enviado sus actividades lo puedan elaborar y lo puedan cargar en plataforma, únicamente visualizando que le den la opción de permiso al público en cuanto a la lectura para que yo pueda validar el contenido. Y también no olviden que se deben vertir sus dos comentarios en el apartado de foro para que con ello estén cumpliendo en la totalidad de los criterios que se necesitan para poder acreditar la materia, ¿sale? Y recordar también que ante cualquier duda o comentario, como siempre, estoy para servirles. Les deseo el mayor de los éxitos en las subsecuentes materias y será un placer, si Dios lo permite, volver a coincidir con cada una y con cada uno de ustedes. Tengan excelente día. Bendiciones. Hasta luego. Gracias, maestra.